El error no está en mostrar el precio. El error está en creer que el precio es una decisión aislada. Cada vez que un emprendedor se pregunta si debería mostrar los precios en sus anuncios, en realidad está revelando algo más profundo. Cómo se posiciona frente al valor, frente al cliente y frente a sí mismo. El cliente no ve solo un número, lee una postura, percibe una energía, interpreta una jerarquía y lo hace en segundos, mucho antes de analizar si puede o no pagar. Muchos emprendedores toman esta decisión desde el miedo. Miedo a atraer a la persona equivocada, miedo a perder tiempo, miedo a que el precio espante. Y ese miedo, aunque no se diga, se filtra en el anuncio. El cliente no piensa este precio es alto o este precio es bajo. Piensa algo más primitivo. ¿Esta persona sabe lo que está haciendo? Esa es la verdadera evaluación silenciosa que ocurre cuando alguien ve un anuncio con o sin precio. El precio no es información, es una señal de cómo te paras frente a tu propuesta. Cuando se muestra sin un marco emocional sólido, el precio no ordena, expone. Deja al cliente solo frente a una cifra que aún no entiende. Y cuando el ser humano se siente solo frente a una decisión, se protege, cierra, pasa de largo, no porque no le interese, sino porque no se siente acompañado en el proceso mental que implica decidir. Aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta. La mayoría de los anuncios no fracasan por el precio, fracasan por falta de liderazgo. El anuncio no conduce, no sostiene, no da dirección, solo pide atención. Y cuando un anuncio pide atención y además muestra el precio, el cliente siente presión, no explícita, pero sí interna. Su mente se defiende. No quiere pensar, no quiere decidir, quiere seguir desplazándose. Por eso hay emprendedores que muestran precios y venden, y otros que muestran precios y se bloquean. No es el número, es la percepción que lo rodea. El mismo precio, presentado desde una postura firme, puede elevar el valor, presentado desde inseguridad, lo destruye. El cliente no compara cifras, compara sensaciones. Compara cómo se siente frente a cada mensaje. Y el que transmite calma, claridad y control del proceso siempre lleva ventaja. Lo que viene ahora es clave para entender todo lo demás. El cliente no compra cuando entiende el precio. Compra cuando entiende la decisión. Y la decisión no se toma con lógica pura. Se toma con una sensación interna de seguridad. Esa sensación se construye antes del número. Mucho antes. En cómo hablas, en cómo te posicionas, en cómo tu anuncio ordena la conversación incluso antes de que exista una conversación. Si te vas ahora, te quedas con la superficie del problema, porque lo que realmente determina si mostrar precios funciona o no, no tiene que ver con marketing, sino con psicología humana. Y eso es lo que vamos a desarmar con calma. Hay contextos en los que mostrar el precio es una ventaja silenciosa, no porque atraiga más gente, sino porque atrae mejor. Cuando el anuncio ya transmitió autoridad, el precio deja de ser un obstáculo y se convierte en un filtro natural. El cliente que continúa no lo hace porque el precio le pareció barato, sino porque sintió coherencia, sintió que había orden, sintió que alguien sabía lo que hacía. En estos casos, el precio actúa como una señal de profesionalismo. No se presenta como una oferta, sino como un dato coherente dentro de un marco sólido. El cliente no siente que lo están tentando, siente que lo están ubicando. Y esa sensación de ubicación es profundamente tranquilizadora para la mente humana. Reduce la ansiedad, reduce la fricción, reduce la necesidad de negociar. Mostrar el precio desde liderazgo no es decir, esto cuesta tanto. Es decir, sin decirlo, este es el terreno en el que nos movemos, y solo los clientes que están alineados con ese terreno continúan. Eso ahorra energía, tiempo y desgaste emocional. No porque elimine conversaciones, sino porque las mejora, las vuelve más limpias, más claras, más maduras. Pero aquí aparece el primer gran error. Muchos emprendedores muestran el precio no para liderar, sino para protegerse. Lo ponen como un muro, como una excusa para no tener que explicar, no tener que conversar, no tener que sostener objeciones. El cliente lo siente, percibe que el precio está ahí para evitar algo. Y cuando el precio se usa como defensa, pierde su poder. Se convierte en rechazo automático. Hay una diferencia enorme entre mostrar el precio desde claridad y mostrarlo desde cansancio.
desde el deseo de filtrar, desde la frustración acumulada. El anuncio, aunque sea silencioso, comunica el estado interno del que lo creó, y el cliente, aunque no lo sepa conscientemente, responde a ese estado. En plataformas donde el usuario no está buscando comprar, esta diferencia se vuelve aún más crítica. El usuario no está en modo decisión, está en modo escape, distracción, pausa mental. Si en ese estado se encuentra con un precio sin contexto, su mente no entra en análisis. Sale. No se queda a entender, se va. No porque el precio sea incorrecto, sino porque el momento psicológico no es el adecuado. Por eso, en muchos casos, mostrar el precio demasiado pronto no filtra, expulsa, no ordena, interrumpe. El anuncio se vuelve una pared fría en medio de un desplazamiento automático. El cliente no se siente invitado a pensar, se siente obligado a decidir. Y cuando el ser humano siente obligación, huye. Aquí es donde muchos se confunden y sacan conclusiones equivocadas. Creen que mostrar precios no funciona o que ocultarlos es manipulación. Ninguna de las dos cosas es cierta. Lo que funciona o no funciona es la coherencia entre tu postura interna, tu mensaje y el momento psicológico del cliente. El precio puede ser una herramienta de liderazgo o una confesión de inseguridad. Todo depende de cómo se integre al mensaje. Cuando el anuncio no necesita convencer, el precio no necesita justificarse. Simplemente está. Y eso transmite una fuerza silenciosa que el cliente respeta. Si este enfoque te está ayudando a ver los anuncios desde otro lugar, quédate. Porque lo que viene ahora explica por qué muchos emprendedores atraen contactos que solo preguntan precio, piden descuentos o desaparecen. Y la causa no es el mercado, ni la plataforma, ni la competencia. Es la percepción que el anuncio instala antes de que alguien escriba. Hay anuncios que, sin darse cuenta, entrenan al cliente a comportarse mal, a pedir precios sin contexto, a negociar desde el inicio, a no comprometerse. No porque el cliente sea así, sino porque el anuncio lo coloca en esa posición. Cuando el mensaje no marca liderazgo, el cliente ocupa ese espacio y lo hace probando límites. Mostrar el precio en un anuncio débil refuerza ese problema. El cliente aprende que la conversación empieza y termina en el número, que no hay criterio detrás, que todo es negociable. Y desde ahí, cualquier intento posterior de sostener valor se vuelve cuesta arriba. En cambio, cuando el anuncio dirige, incluso si no muestra el precio, el cliente entra en otro estado mental. No pregunta ¿cuánto cuesta? De forma automática. Pregunta ¿cómo funciona? ¿Es para mí? ¿Encaja? El foco cambia, y cuando el foco cambia, el precio deja de ser una amenaza. Aquí hay algo que conviene decir con claridad. Ocultar el precio no es liderazgo por sí mismo. Puede serlo o no. Si se oculta desde misterio vacío, desde juego, desde manipulación, el cliente lo percibe y se defiende igual. Liderar no es esconder información, es saber cuándo revelarla. El problema es que muchos emprendedores no toleran el silencio, no toleran la espera, no toleran sostener una conversación donde el valor se construye paso a paso. Prefieren poner el precio en el anuncio para que todo sea rápido. Esa prisa, aunque comprensible, tiene un costo. El costo es atraer a personas que deciden rápido, pero también se van rápido. Personas que no construyen relación, personas que no vuelven. Y aquí aparece una pregunta que pocos se hacen. ¿Quieres vender una vez o quieres construir repetición? Porque la repetición de compra nunca nace de una transacción cómoda. Nace de una experiencia emocional bien sostenida. El cliente vuelve cuando se sintió respetado, guiado, no presionado. Y eso rara vez ocurre cuando todo se reduce a un número en un anuncio. Hasta aquí queda clara una verdad incómoda. El precio no es el problema. La falta de liderazgo sí. El precio no ahuyenta clientes, ahuyenta la ausencia de marco. Y el marco no se construye con técnicas, se construye con postura interna. Si este enfoque conecta contigo, escribe en los comentarios la palabra precio. No es por el comentario, es para saber cuántos están dispuestos a pensar este tema con más profundidad y menos fórmulas rápidas. Lo que viene a continuación es donde todo se vuelve más exigente. Vamos a entrar en por qué, en muchos casos, mostrar precios en anuncios atrae exactamente al tipo de cliente que más desgaste genera. ¿Y por qué eso no es mala suerte, sino coherencia psicológica? Si entiendes esto,
dejarás de culpar al mercado y empezarás a dirigirlo. Cuando un anuncio atrae de forma constante a personas que solo preguntan precio, piden descuentos o desaparecen después del primer mensaje, no es un problema de audiencia. Es un espejo. El anuncio está entrenando ese comportamiento. El cliente no llega vacío, llega condicionado por la percepción que el mensaje instaló antes del contacto. Y Meta, por la forma en que distribuye la atención, amplifica esa psicología más de lo que muchos emprendedores están dispuestos a admitir. Meta no es un buscador, no es un lugar donde el usuario entra con intención clara de compra. Es un entorno emocional. El usuario está desplazándose para desconectarse, distraerse o evitar pensar. Cuando en ese estado se encuentra con un anuncio, no lo evalúa con lógica, lo evalúa con sensación. Por eso, cualquier elemento que aparezca en el anuncio debe entenderse como un estímulo emocional, no informativo. El precio, en ese contexto, no se procesa como dato, se procesa como impacto. Si el anuncio no ha creado un mínimo de dirección interna, el precio actúa como interrupción. La mente del usuario no dice «no me interesa», dice «no quiero pensar ahora», y se va, no deja rastro, no recuerda la marca, no guarda la referencia. El anuncio no falló por caro ni por barato, falló por desalineación con el estado psicológico del receptor. Aquí es donde muchos emprendedores se confunden y creen que Meta no funciona para su negocio. Lo que no funciona es poner decisiones complejas frente a mentes que aún no están preparadas para decidir. Mostrar el precio exige que el anuncio haya hecho un trabajo previo, exige haber creado un microespacio de atención consciente. Si eso no ocurre, el número cae en vacío. Pero hay otro fenómeno más sutil y más dañino. Cuando el precio se convierte en el centro del anuncio, Meta empieza a atraer perfiles que responden a ese estímulo. Personas entrenadas a decidir rápido, a comparar sin contexto, a negociar por hábito. No son malos clientes, son coherentes con el mensaje que vieron. El problema es que luego el emprendedor intenta venderles desde un lugar distinto al que los atrajo, y ahí nace el conflicto. El cliente entra preguntando ¿cuánto cuesta?, porque eso fue lo que aprendió del anuncio. Si luego se le pide reflexión, valoración o compromiso, siente fricción. No porque no quiera, sino porque no esperaba eso. El anuncio le prometió simplicidad y le entregó proceso. Esa incoherencia genera abandono, silencio o desgaste. Aquí aparece una idea clave. El anuncio no solo atrae personas, atrae estados mentales. Y el precio es uno de los elementos que más influye en ese estado. Cuando se muestra desde liderazgo, atrae claridad. Cuando se muestra desde ansiedad, atrae fricción. Cuando se muestra desde cansancio, atrae desgaste. Muchos emprendedores creen que el problema es el volumen. Quieren más mensajes, más leads, más conversaciones. Pero no se preguntan qué tipo de conversaciones están generando. No miden la calidad emocional del contacto, solo miden cantidad. Y luego se sienten agotados, desmotivados, frustrados. No porque el negocio no funcione, sino porque la forma de atraer no está alineada con la forma de vender. Hay un punto donde esta reflexión se vuelve personal. Mostrar o no mostrar el precio no es solo una decisión de marketing. Es una declaración interna. Es decirte a ti mismo desde qué lugar quieres vender. Desde liderazgo o desde urgencia. Desde claridad o desde cansancio. Desde presencia o desde evasión. El emprendedor que vende desde liderazgo no necesita protegerse del cliente. No necesita filtrar de forma agresiva, no necesita esconder ni exponer el precio para sentirse seguro. Puede sostener conversaciones, puede marcar ritmo, puede esperar. Esa capacidad de espera es una de las señales más fuertes de autoridad, y el cliente, incluso el digital, la percibe. Cuando el precio no se muestra en el anuncio, pero el mensaje es firme, el cliente entra en conversación con otro estado mental. No viene a negociar, viene a entender. No viene a exigir, viene a evaluar. Y esa diferencia cambia todo. El precio, cuando aparece después, no sorprende. Se integra. No se discute tanto porque ya no está solo. Pero esto solo funciona si el emprendedor está cómodo sosteniendo ese espacio. Si no lo está, el silencio lo desordena. La espera lo inquieta. Y esa inquietud se transmite en el mensaje privado. Entonces, ocultar el precio tampoco sirve. El cliente vuelve a percibir inseguridad, no por el número, sino por la energía. Por eso no hay una regla universal.
Hay coherencia o incoherencia, hay liderazgo o reacción. El precio no es bueno ni malo en sí mismo. Es coherente o no con el marco que construyes. Cuando hay coherencia, el cliente lo siente y se adapta. Cuando no la hay, el cliente se defiende. Aquí conviene detenerse en algo fundamental. El cliente no quiere sentir que lo están llevando, quiere sentir que lo están guiando. La diferencia es sutil, pero enorme. Llevar es empujar. Guiar es ordenar el camino. El precio, cuando aparece en el momento correcto, guía. Cuando aparece mal colocado, empuja. Y nadie quiere ser empujado mientras se desplaza distraído por una red social. La decisión madura no es copiar lo que hacen otros anuncios. Es observar qué tipo de relación quieres construir. Si tu negocio depende de volumen y rapidez, mostrar el precio puede tener sentido. Si depende de confianza, criterio y repetición, probablemente necesites otra estrategia. Ninguna es superior, son distintas. El problema es mezclarlas. Cuando se mezclan, el emprendedor vive en fricción constante, atrae clientes rápidos y quiere venderles procesos profundos, atrae negociadores y quiere sostener valor, atrae curiosos y espera compromiso. Esa incoherencia desgasta más que cualquier plataforma. El liderazgo comercial empieza cuando asumes que cada elemento del anuncio educa al cliente. El tono, las palabras, la estructura y sí, también el precio. Todo enseña cómo debe comportarse. Cuando aceptas eso, dejas de preguntar si deberías mostrar el precio y empiezas a preguntarte qué estás enseñando con tu mensaje. El anuncio no es una vitrina, es un filtro emocional. Y el precio es solo una de sus capas. Usado con criterio, ordena. Usado sin conciencia, desordena. Y el desorden siempre se paga después, en conversaciones largas, silencios incómodos y cierres forzados. Si llegaste hasta aquí, ya no puedes tomar esta decisión de forma automática. Ya sabes que no es técnica, es postura, es liderazgo, es claridad interna, y eso cambia la forma en que miras tus anuncios para siempre. Si este audiolibro te ayudó a ver los precios en tus anuncios desde un lugar más profundo, quédate con esta idea final. No muestres ni ocultes el precio para protegerte. Hazlo para dirigir. El cliente correcto no huye del precio, huye del desorden. Y cuando tú ordenas la experiencia, incluso una cifra se convierte en una invitación tranquila a avanzar. Si quieres seguir profundizando en cómo construir mensajes que convierten sin presionar y lideran sin perseguir, el siguiente audiolibro continúa exactamente desde aquí. No es un tema nuevo, es una capa más profunda de lo mismo. Cuando estés listo, continúa.